Y específicamente lo que vamos a ver hoy, usted va a notar que el Hijo, es decir, el que se presenta como león en los primeros capítulos del Apocalipsis, pero a la vez es león de la tribu de Judá, pero también es cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la faceta en la que Él vino a la tierra para traernos salvación es la de cordero. Esa creo que la tenemos muy clara. Pero no tenemos tan clara su faceta como león. Y eso es lo que Él viene a hacer precisamente, a tomar la tierra. Quizá hay términos que en determinado momento, si usted es primera vez que se acerca a estos temas, le pueden parecer un poco raros. Solo le voy a pedir que mantenga su mente abierta. Obviamente que lea su Biblia, la estudie, la medite, ore para que el Señor le amplíe los conocimientos de una manera personal. Porque yo insisto mucho que no podemos vivir de una fe prestada. Usted no puede tener la fe del pastor o la fe de algún ministro. Usted tiene que tener su propia fe, sus propias convicciones. El Espíritu Santo le debe a usted revelar personalmente las cosas, indudablemente basado en la enseñanza que los ministros podemos dar, pero que indudablemente usted tiene que tener esa convicción. Muy bien, vamos a caminar rápidamente para entrar de lleno al tema, ya que es una exposición de 1 hora para poder tener un buen tiempo de preguntas. Al capítulo número 5 de Apocalipsis, capítulo número 5 de Apocalipsis, donde trataré de dar una pequeña introducción a lo que es precisamente la apertura de los primeros 4 sellos, de 7. Y esos primeros 4 sellos tienen que ver con esos 4 caballos de diferentes colores con sus jinetes. Dice entonces la Escritura: vi entonces en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No voy a hacer los contextos porque no me da tiempo, pero usted lo puede leer. El contexto es los versículos antes y después de lo que estamos leyendo acá. Es decir, que usted debería de empezar leyendo el capítulo 4 por lo menos, como contexto del 5, y va a ver usted que vamos a tener que ir al capítulo número 6. El que está sentado en el trono es el Padre. Lo dice el contexto. Dice, un libro en forma de rollo. Obviamente Juan, cuando recibe las visiones apocalípticas de parte del Señor, noten ustedes que, como fue hace 2000 años, no existían los libros como nosotros los conocemos actualmente. Ni siquiera había imprenta, sino que se manejaban rollos de pergamino, ¿verdad? Eso usted lo sabe. Por eso dice un libro en forma de rollo. Es interesante porque dice que fue escrito o estaba escrito por los 2 lados, es decir, adentro y afuera. Hay muchas cosas que uno se puede detener y meditar en eso, pero no hay tiempo. El tema es los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero ese rollo, haga de caso usted que era un cilindro, ¿verdad? Porque se generaba un cilindro al enrollar el pergamino. Dice que estaba sellado con 7 sellos. Parece que la usanza en aquellos tiempos de los reyes o de grandes autoridades era que cuando ellos mandaban un mensaje lo hacían en pergamino, enrollaban eso y luego lacraban. No sé si la palabra lacrar tal vez a los jóvenes no les hace sentido, pero ellos colocaban sellos con algún tipo de cera caliente y generalmente tenían tal vez el logo, podemos decir ahora, del rey, ¿verdad? Entonces, eso indicaba que solo el destinatario podía abrirlo. ¿Cuántos recibieron alguna carta lacrada? Sí, es una usanza que no está tan lejana, ¿verdad? Entonces, hoy en día, cuando se casó mi hija, me di cuenta que mandó a traer un sello de Estados Unidos, no sé si aquí no lo conseguía, que era de cera para que las invitaciones tuvieran un sello, como que está de moda otra vez eso, ¿verdad? Bueno, el punto es que la escena, que es una escena celestial, es una escena en el mismo trono de Dios, no es una escena en la tierra ni en los cielos, sino que en el cielo, la morada de Dios. Dice, vi también un ángel formidable, dice esta versión.
que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Se buscaba a uno que fuera digno. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea que realmente se estaba buscando a alguien que no estaba ni en la tierra, dice, ni en el cielo. Y entonces ya la situación se ponía complicada, porque Juan esperaba que ese libro se abriera, porque sabía, de alguna manera intuía que había cosas muy importantes. Entonces él mismo dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Note que aquí hay ángeles, está uno sentado en el trono, que es el Padre. Es bueno que usted vea, o trate usted de armar un cuadro, imaginarse un cuadro donde se está desarrollando esta escena. Y aparecen ancianos, que por el contexto del capítulo 4 son 24 ancianos que tienen coronas, tienen tronos. Me dijo: no llores, he aquí que el león, note que aquí ya se empieza a mencionar al león, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que eso hace referencias a profecías de Isaías. ¿Se acuerda? Isaías es el profeta del Hijo, que menciona al león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro. Note, ha vencido. Y eso tiene que hacer alusión indudablemente a su sacrificio en la cruz y su resurrección, lo que vino a hacer a la tierra. No podemos ampliarnos ahí mucho. Ha vencido para abrir el libro, o sea que se tenía que pagar un precio para abrir ese rollo. Porque el rollo, solo le voy a dejar la idea, el rollo es donde está contenida la propiedad de la tierra, lo que le pertenece por heredad al Hijo. Entonces, el abrir cada uno de esos sellos que trae juicios es iniciar el camino para tomar la tierra. Porque actualmente, como Cordero, lleva 2000 años de dar un mensaje no impositivo a la humanidad, sino de invitación. Y es lo que la iglesia hasta el día de hoy debe darle prioridad para llevar ese mensaje. Pero eso se va a terminar. La forma como Dios va a tratar con los hombres, según la Biblia, es que esa economía va a cambiar. Y entonces estamos dentro de un escenario donde Él venció en su primera venida con el objeto de traer salvación a la humanidad y desatar sus 7 sellos. Aquí vamos a leer varios versos, porque en escatología tenemos que poner suficiente base bíblica, y usted la puede estudiar detenidamente. Uno podría ir verso por verso, podría hacer una exégesis muy profunda yendo al original para ver algunas cosas, pero tomaría demasiado tiempo. Ahorita prácticamente tendré que hacer un panorama. Y el verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono otros personajes, y de los 4 seres vivientes, son 4 personajes diferentes, pero que los contextos dan a entender que están muy cerca del trono. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Note que se habla del rey, o mejor dicho, del león, que obviamente habla de majestad. Pero ahora, en medio de los ancianos, en medio de los 4 seres vivientes, como enfocándose a este personaje, que por supuesto, al ser cordero inmolado, es nuestro Señor Jesucristo. Pero note que aparece de una manera que también nos transmite muchas preguntas, pero que de alguna forma también el número 7 en el Apocalipsis aparece continuamente. Y entonces dice que este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. No nos dice qué significan los cuernos, pero sí nos dice que los ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios.
enviados por toda la tierra. Y la Biblia habla de esos 7 espíritus, tampoco vamos a ir a ellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Postrarse significa que lo adoraron. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Ahora, ¿cuál era el incienso? Que son las oraciones de los santos. Por eso yo no sé si nosotros estamos llenando las copas, porque la iglesia de estos tiempos ya no ora. La iglesia de estos tiempos hace muchas cosas, pero no ora. Y dice que las oraciones de los santos es el incienso que llena esas copas de oro. Así que tu oración es sumamente importante. Y también podríamos hablar ahí otras cosas, pero no hay tiempo. Bueno, más o menos así, como antiguamente se podía manejar ese rollo con sus 7 sellos, nos da más o menos una idea de lo que estamos tratando de hablar. Yo tengo que ir midiendo mi tiempo porque aquí pasa el tiempo muy rápido. Regresemos al capítulo 4, vayámonos del que estábamos leyendo, que es el 5, porque nos amplía un poquito ese escenario. Dice, el primer ser viviente, ¿por qué le voy a hablar de los 4 seres vivientes? Porque los 4 seres vivientes están relacionados con la apertura de los primeros 4 sellos y son personajes muy importantes que llamativamente en el original les llaman animales, no seres. Usted sabe que nuestro idioma ha ido evolucionando, pero la traducción real es que son animales. Y quizás es por lo que representan, ¿verdad? Entonces dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. A que no lo tengo aquí, usted puede ir a Ezequiel capítulo 1 y verá estos personajes, pero no lo tengo acá. Lamentablemente está oscura esa foto, ¿verdad? Y ya empieza a haber más sol. Ya con esta cañonera creo que vamos a lograr en proyecciones de día más claras. Pero solo voy a tratar de mostrarle que aquí aparece el ser viviente. Claro, son, si usted quiere, como lo imaginan algunos artistas, ¿verdad? Porque esto no es un close-up que le han hecho con una cámara, alguien que subió al cielo y lo pudo hacer. Pero nos ayuda muy bien porque aquí está el trono. Note que no hay figura, porque la Biblia presenta en algunos casos en Timoteo a Dios lo presenta como luz inaccesible, ¿verdad? Pero ahí dejémoslo. El punto es que aquí está el ser viviente con cara de león, con cara de becerro, con cara de hombre y con cara de águila. De hecho, este es el león, este es el becerro, el hombre y el águila. Note que aquí se ven una parte de los 24 ancianos, otra parte rodeando precisamente una escena donde millones y millones de ángeles también participan. Solo déjeme decirle esto, saliéndome un momentito, que la mayoría de los hombres temen a la muerte porque no tienen esperanza. Dice, no sean como los que no tienen esperanza. Pero los hijos de Dios, no los religiosos, no los evangélicos, no, el que nació de nuevo, los hijos de Dios no deberíamos de temer. Pero acuérdese, el temor a la muerte tiene que ver con el pecado en nuestras vidas. Menos pecado, menos temor a la muerte. Porque dice que el pecado es el que produce ese temor a la muerte. Pero voy a cerrar el paréntesis. Porque esa escena celestial que usted la puede ver en el Apocalipsis es lo que nos espera. Claro, a nosotros nos llaman raptistas, escapistas, un montón de gente que no entiende completamente la Biblia, pero que con un mensaje novedoso que eliminó el rapto de la iglesia y eliminó mucha de la escatología, porque ellos prefieren manejar una escatología histórica, una escatología